amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy domingo 31 de julio. Que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a comenzar en este tiempo, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a darle las gracias por este momento. Señor Jesucristo, gracias te damos una vez más por este momento, Padre. Gracias porque nos has traído a esta transmisión, Padre mío, para poder aprender más de usted, Padre, más de su palabra. Le suplicamos, Señor, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Señor, desde ya queremos restringir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que esté queriendo impedir que tu palabra sea ministrada, Padre, a tu pueblo. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Señor, te damos las gracias. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título El camino vivo y verdadero. Y la fe, la esperanza y el consuelo vienen de la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver, por favor, en sus Biblias. Vamos a dejar, como siempre les digo, que la palabra de Dios sea la que nos hable. Vamos, por favor, a Juan capítulo 14, versículos del 4 al 6. Y nos dice así la palabra del Señor. Y sabéis a dónde voy. ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amados hermanos, aquí es donde nos muestran las Sagradas Escrituras cómo conoceremos el camino hacia Dios. Es que es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino vivo y verdadero porque Él es hombre verdadero y también es Dios verdadero. Al unir nuestras vidas a la de Él, nos unimos con Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo les estuvo diciendo mediante un proceso a sus discípulos que Él regresaría al Padre, y eso está registrado en la palabra de Dios. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, nos dice así la palabra del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces podemos ver que el reino de los cielos es grande y espacioso para todas las personas que se acercan a Jesús como su Señor y como su Salvador. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 5 y luego el versículo 10. Y nos dice así la palabra del Señor. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Jesús esperaba que sus discípulos supieran a dónde iba Él. La mente de sus discípulos se encontraba agitada, estremecida, pues no estaban seguros de nada, ya que entre ellos había tristeza y falta de entendimiento. Aún no comprendían sobre la muerte de Jesús. Para ellos el Mesías sería como un rey conquistador que los liberaría de la esclavitud, de la opresión romana, y que Jesús restauraría a Israel. Pero el aceptar en sus mentes de un Mesías sufriente y moribundo no era parte de su teología. Y vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 21, y nos dice así la palabra del Señor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Por tanto, cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, había mucha emoción, mucha agitación en sus almas, porque su rey entraba en Jerusalén como un vencedor. Pero todo esto se vino abajo cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte inminente a manos de los sacerdotes que lo iban a entregar a los gentiles para ser condenado. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere,
lleva mucho fruto. Una semilla de trigo no produce a menos que sea sepultada. Así nuestro Señor Jesucristo, después de haber asumido la naturaleza humana, podría haber entrado solo al cielo por su justicia perfecta, sin sufrimientos y sin muerte. Pero entonces ningún ser humano, por el pecado, hubiera podido ser salvo. La salvación de nuestras almas se debe a la muerte de esa simiente de trigo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33, y nos dice así la palabra del Señor: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, amados hermanos, también aquí vamos a poder ver que anteriormente el apóstol Pedro también le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 36 al 37, y nos dice así la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ahora, amados hermanos, vamos a ver que es Tomás también quien reclamó. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En tanto, hasta aquí todos sus discípulos entienden que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, pero todo su conocimiento se estanca frente a la muerte, pues no tenían experiencia de primera mano sobre qué había más allá de la tumba, más allá del sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo les dijo claramente que ellos no podían ir donde Él iba. Es por ello que ellos protestan diciendo que si no sabían a dónde iba a ir Jesús, entonces ¿cómo podían saber el camino? El camino es a través de nuestro Señor Jesucristo, y así está escrito. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, nos dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna es vivir para siempre con Dios, y comienza cuando uno acepta al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador. Es a partir de ese momento cuando se produce el nuevo nacimiento e inicia la nueva vida dentro de uno. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 26, y nos dice así la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces podemos ver, amados hermanos, que el apóstol Tomás contradijo a Jesús. En su mente tenía un vacío con muchas interrogantes y era escéptico, y le respondió a Jesús diciéndole: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? En realidad, ¿qué pensaban sus discípulos acerca del reino? Ellos creían que Jesús iba a establecer un reino terrenal, un gobierno terrenal y temporal, posesiones y un poder de gobierno mundial con muchas riquezas y autoridad sobre las demás naciones. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces les declaró que iba a morir y que iba a resucitar. Se los dijo en términos claros, puntuales y precisos. Y para ello vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 33 al 34, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir.
Por tanto, vemos que sus discípulos no entendían por qué Jesús seguía refiriéndose a su muerte. Si ellos esperaban que Él estableciera un reino político, no se imaginaban que la muerte y resurrección de Jesucristo haría posible su reino. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente todas las cosas que le ocurrirían, pero emprendió la obra de nuestra redención, lo cual demuestra fuertemente su amor hacia nosotros. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 17 versículos del 22 al 23 y nos dice así la palabra del Señor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces es aquí también que podemos ver, amados hermanos, que el mundo tampoco creía en Él. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10 y nos dice así la palabra del Señor. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. También podemos ver que lo mismo sucedía con los judíos que tampoco creían en Él. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 19 y nos dice así la palabra del Señor. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es ahora, amados hermanos, cuando vienen los sufrimientos, es la oportunidad de tomar en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, lo que nos ha explicado acerca de los padecimientos. Entonces la aflicción no nos va a resultar tan severa, puesto que ya nos había sido anunciada, así que no tiene por qué tomarnos por sorpresa. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 4, y nos dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto, porque no conocen al Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Nicodemo era un maestro de la ley, quien al comienzo no creyó en él. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 7, y nos dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Solo después del Calvario Nicodemo entregó su vida al Señor Jesucristo, pero el hombre natural, el inconverso, el incrédulo, le es locura creer en el Señor Jesucristo, pues no lo entienden ni lo entenderán, a menos que nazca de nuevo y se rindan ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos por favor a sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versos del 10 al 16, y nos dice así la palabra del Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, amados hermanos, como podemos ver, solo en Jesucristo el hombre puede ser salvo, pues Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre sin el Señor Jesucristo, pues solo a través de nuestro Señor Jesucristo una persona puede ir con toda seguridad a Dios Padre. El unigénito Hijo de Dios es la persona autorizada y el único para ir al cielo donde está nuestro Padre Celestial. Solo Jesucristo es el camino. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 11, y nos dice así la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Muchos oyen la palabra de Dios, pero no la entienden porque no quieren. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta. Tenemos instrucciones claras sobre cómo entrar al redil. Debemos entrar por medio de nuestro Señor Jesucristo, por fe en Él como el gran mediador entre Dios y el hombre. Además, tenemos promesas preciosas para nosotros los creyentes que vivimos en obediencia. Nuestro Señor Jesucristo da todo el cuidado a su pueblo, a los creyentes, así como un buen pastor la da por su rebaño. El camino a la salvación es estrecho, es angosto, se entra por una puerta pequeña y angosta, y son pocos los que la encuentran. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está claro que no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, ni hay manera en que podamos hacer algo en favor de Dios. Debemos esforzarnos por entrar a través de la puerta angosta, para conocer a Dios y procurar con fervor establecer una relación sin importar el costo. Debemos tener en cuenta de no pasar por alto esta acción, porque la puerta no estará abierta para siempre. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 23 al 24, y nos dice así la palabra del Señor. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vemos entonces que el apóstol declara lo siguiente. Vamos por favor a sus Biblias en Hechos capítulo 4 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, el llamamiento de llevar el Evangelio a todas las naciones se funda sobre las siguientes premisas. Número 1, que toda la humanidad sin Jesucristo está completamente perdida. Y número 2, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que no hay ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad, ningún otro sistema o filosofía que pueda efectuar el rescate del alma humana. Estar con nuestro Señor Jesucristo es la única manera de recibir la salvación eterna prometida por Dios. Y vamos a verlo por favor en sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36 nos dice así la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Jesús nos dice que todo el que cree en Él tiene la vida eterna. La vida eterna se recibe cuando uno se une a la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. Así que la vida eterna comienza en el momento del nacimiento espiritual, cuando uno recibe al Señor Jesucristo en su corazón. Vamos por favor a sus Biblias, a 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 13, y nos dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice así la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que nosotros como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado, y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez, y es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que media entre Dios y nosotros. Él no se coloca como una tercera persona entre Dios y nosotros, sino que revela al Padre y su bondad. Tengamos claramente presente que solo nuestro Señor Jesucristo es quien revela a Dios. Vamos por favor a verlo en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 17 al 18. Nos dice así la palabra del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos que ninguna misericordia procede de Dios para los pecadores, sino por medio de Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios salvo que nuestro Señor Jesucristo lo dé a conocer. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 45 nos dice así la palabra del Señor. El que me ve, ve al que me envió. Muchas veces nos preguntamos cómo será Dios, de qué manera podemos conocer a Dios, el creador del universo, si no se hace visible. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, que quienes lo veían a Él, ven a Dios, porque Jesucristo es Dios. Si deseas saber cómo es Dios, estudie la persona y las palabras de Jesucristo. Asimismo, también podemos ver que no existe pecado tan grande que nuestro Señor Jesucristo no pueda quitar. Dios puede perdonarnos y nos perdonará cuando nos acerquemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 1, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos, nunca podremos estar suficientemente agradecidos con Dios de que nos haya hablado de la salvación en tantas formas, con tanta claridad a nosotros como seres humanos pecadores y caídos por el pecado. Veamos por favor en sus Biblias en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, y dice así la palabra del Señor, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hablemos de Jesucristo a otros, compartamos este mensaje de salvación con otras personas que aún no lo conocen. Es tiempo de levantarnos y trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos ya en la recta final y Jesucristo viene pronto por su pueblo, viene pronto por nosotros. Oremos, amados hermanos.
Señor Jesucristo, gracias le damos por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu poder, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, Padre mío, que puede echar raíces, que lo podamos aplicar, Señor, en nuestras vidas. Permítenos poder llevar este mensaje, Dios mío, de salvación, compartir con personas que aún no te conocen, Dios mío. Gracias le damos, toda la gloria sea usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos compartir este video, dar el botón de like para que la plataforma pueda recomendar el video con otras personas y así poder alcanzar a más almas para Cristo. Si no te has suscrito, te invito a que te puedas suscribir y así te pueden llegar todas nuestras notificaciones. Y nos vemos el día miércoles, si Dios quiere, para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y como siempre les digo, Maranata, que Cristo viene pronto. Bendiciones.